Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio de confianza para desentrañar los misterios y las novedades del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, y no es para menos. Hemos estado siguiendo de cerca un evento que para muchos fue una incógnita, un misterio envuelto en glamour, donde estaban Can Yaman y Demet Özdemir en esa famosa fiesta. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en ese enigmático momento que dejó a tantos preguntándose. Si aún no son parte de nuestra creciente familia, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas investigaciones. Prepárense porque hoy vamos a desgranar este misterio paso a paso. Imaginen la escena, una fiesta de esas que marcan tendencia, llena de rostros conocidos, luces, música y por supuesto, los flashes de las cámaras por doquier. Era un evento que prometía ser el epicentro de la crema innata del entretenimiento, un hervidero de celebridades, influencers y personalidades influyentes. Las expectativas eran altísimas, las invitaciones codiciadas y los preparativos dignos de una producción cinematográfica. Y en medio de todo ese torbellino de actividad, dos de las estrellas más radiantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir, brillaban por su ausencia en los lugares más esperados. No estaban en las fotos grupales que inundaban las redes sociales en tiempo real, no se les veía charlando animadamente con otros invitados que acaparaban los titulares, ni siquiera se dejaban ver en las zonas principales del evento, aquellas que se convertían en el foco de todas las miradas. Fue como si se hubieran desvanecido en el aire, como si fueran fantasmas glamurosos, y la pregunta comenzó a resonar por todos lados, en cada rincón digital y en cada conversación de fans, ¿dónde estaban realmente? Para entender la magnitud de este misterio, debemos recordar el contexto, el trasfondo que eleva la curiosidad a niveles estratosféricos. Can y Demet, para quienes quizás no los conozcan tan a fondo o que lleguen por primera vez a este canal en busca de respuestas, son dos de los actores turcos con mayor proyección internacional de la última década. Sus series y en particular la aclamada Erkenci, no solo conquistaron audiencias masivas en su país de origen, sino que también traspasaron fronteras, conquistando corazones y mentes en mercados tan diversos como América Latina, Europa y Asia. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrificante, que traspasaba la pantalla y se instalaba en el imaginario colectivo de millones de espectadores, generando una legión de fans devotas que suspiraban por verlos juntos, no solo en la ficción que los catapultó a la fama, sino también en la vida real, en cada aparición pública, en cada evento. Esta conexión tan fuerte entre sus personajes y la admiración genuina por su talento, alimentaba exponencialmente la curiosidad sobre sus vidas privadas, sobre cada detalle de su día a día. Así que cuando esta fiesta en particular tuvo lugar, las expectativas estaban por las nubes, podríamos decir que rozaban el firmamento. Era un evento al que se rumoreaba fuertemente que asistirían, un punto de encuentro de figuras de alto perfil, y la idea de ver a Can y Demet compartiendo el mismo espacio, quizás compartiendo alguna mirada fugaz, algún gesto cómplice o simplemente coexistiendo en el mismo ambiente festivo, mantenía a muchos con la respiración contenida, expectantes ante cualquier señal, cualquier indicio. Sin embargo, las primeras horas del evento transcurrieron sin rastro de ellos en las zonas más visibles, en las áreas donde los flashes eran más intensos y las cámaras se enfocaban con mayor predilección. Las redes sociales, ese barómetro incansable del sentir popular, se llenaron de especulaciones, de preguntas que resonaban con urgencia. ¿Llegaron tarde?, preguntaban unos, aferrándose a la esperanza de una aparición tardía. Quizás no vinieron, se inquietaban otros, temiendo la decepción. Y si estaban escondidos a propósito, lanzaban algunos con un toque de picardía, imaginando estrategias de bajo perfil. Las teorías empezaron a volar como mariposas en un jardín, diversas, coloridas y a veces, un tanto descabelladas. Algunos decían que al ser personalidades tan observadas y constantemente bajo el escrutinio mediático buscaban un momento de tranquilidad, una burbuja de privacidad lejos del foco implacable, quizás en un reservado o en una zona VIP más discreta, un santuario lejos de las miradas curiosas. Otros, con un tinte más dramático, sugerían que la ausencia era una señal de tensión, de algún tipo de conflicto no declarado o de una distancia que se había creado entre ellos, alimentando los rumores de posibles desencuentros. Y por supuesto, no faltaron los susurros más románticos, aquellos que hablaban de encuentros secretos, de escapadas románticas en ese rincones menos visibles de la fiesta o simplemente de la intención de hacer una entrada triunfal más tarde, para generar un impacto mayor.
Pues bien, después de un arduo trabajo de investigación, de seguir las migas de pan digitales que dejaban entrever algún rastro, de analizar cada fotografía compartida, cada historia efímera, y de escuchar atentamente los susurros del fandom, esas conversaciones que a menudo contienen verdades ocultas, hemos logrado desentrañar parte de este enigma. No se trataba de una conspiración elaborada, ni de un plan maestro para decepcionar a nadie, ni tampoco de un indicio de conflicto entre ellos. La realidad, como suele suceder en estos casos, es a menudo más sencilla, aunque no menos interesante, y está teñida de la complejidad que implica ser una figura pública de su calibre. Según fuentes cercanas al evento que prefieren mantener el anonimato por razones obvias, y algunos testimonios de invitados que tuvieron acceso a información privilegiada, Kanyaman y Demet Özdemir sí asistieron a la fiesta. La buena noticia para los miles de fans que esperaban su presencia es que no hubo ausencia, solo una estrategia diferente. Sin embargo, su llegada fue significativamente más tarde de lo que muchos esperaban, y sobre todo, mucho más discreta. Entrar en un evento multitudinario, una celebración que ya estaba en pleno apogeo y donde la mayoría de los invitados ya habían llegado y estaban disfrutando, puede ser un desafío logístico y de seguridad monumental, especialmente cuando eres el centro de atención de todas las miradas, incluyendo las de los paparazzi apostados en la entrada principal con sus cámaras listas para capturar cada movimiento. El objetivo principal, al parecer, era evitar el alboroto inicial, el inevitable agolpamiento y el constante asedio de los medios que los esperaban con impaciencia en la entrada principal. Así que, ¿dónde se escondieron en esos primeros momentos de incertidumbre, esos lapsos de tiempo que alimentaron la especulación? La respuesta más probable, y que se alinea con las tácticas habituales de las celebridades para gestionar su privacidad, es que optaron por una entrada discreta. Es muy posible que hayan llegado por una puerta lateral o trasera del recinto, utilizando un acceso menos visible para el público general y, crucialmente, para los medios de comunicación que cubrían el evento. Este tipo de accesos alternativos son comunes en grandes eventos para garantizar la seguridad y la privacidad de los invitados de mayor renombre. Una vez dentro, en lugar de dirigirse directamente al bullicio principal, a la zona donde las cámaras apuntaban sin cesar, es probable que hayan buscado un espacio más íntimo para acomodarse, para tomar un respiro antes de integrarse plenamente. Esto podría haber sido una zona VIP con acceso restringido, un área lounge exclusiva o incluso una sala privada dentro del propio recinto, un oasis de calma en medio de la vorágine festiva. Esto les habría permitido unirse a la fiesta a su propio ritmo, sin la presión inmediata de ser el centro de todas las miradas y de todas las cámaras desde el primer instante. Imaginen la estrategia: llegar, ser escoltados discretamente por personal de seguridad a un lugar donde puedan relajarse un poco, quizás tomar algo, charlar en voz baja con algunos amigos muy cercanos, ponerse al día y asimilar el ambiente y luego, cuando la intensidad del momento de la llegada ya haya disminuido, hacer su aparición en la zona principal del evento. De esta manera, su presencia se siente, su participación es notoria, pero de una forma más controlada, más orgánica y sobre todo, menos abrumadora para ellos. No se trata de esconderse en el sentido de evadir, sino más bien de gestionar su entrada y su presencia de la manera más confortable y segura posible para ellos, dada la intensidad de la fama que los rodea. Es una táctica de supervivencia en el mundo del espectáculo. Además, pensemos en la dinámica social de estos eventos, que a menudo es más compleja de lo que aparenta. No siempre se trata de estar en la pista de baile o en el centro de la conversación general con todo el mundo. A menudo las celebridades tienen sus propios círculos, sus grupos de amigos con los que prefieren socializar, con quienes comparten una historia o una conexión especial. Es muy probable que Khan y Demet, aunque estuvieran en la misma fiesta y bajo el mismo techo, estuvieran disfrutando de conversaciones más personales, en un entorno más relajado y con un grupo selecto de amigos. Esto explicaría por qué incluso cuando aparecieron en zonas más visibles del evento, no siempre se les veía interactuando de forma efusiva con todos los asistentes, sino más bien inmersos en sus propias tertulias. Las fotos que empezaron a circular más tarde en la noche, y que sí los mostraban más integrados en la fiesta, quizás compartiendo mesa con otros conocidos o disfrutando de la música, sugieren precisamente eso, que lograron superarla fase inicial de ocultamiento estratégico, y se unieron al evento de una manera más fluida y natural, una vez que la marea mediática inicial había amainado. Es posible que sus agentes o el equipo de organización del evento hayan trabajado codo con codo para facilitar esta transición, para asegurarse de que tuvieran un espacio seguro y cómodo donde desenvolverse sin sentirse constantemente bajo presión.
Otro detalle importante a considerar, y que a menudo se pasa por alto, es la logística inherente a estos eventos de gran envergadura. En fiestas de esta magnitud, no es en absoluto inusual que haya diferentes áreas, niveles de acceso y zonas con diferentes grados de exclusividad. Lo que para la mayoría de los invitados es visible, para el público en general o para los reporteros gráficos, puede ser solo una pequeña porción de lo que realmente ocurre tras bambalinas o en las áreas de acceso restringido. Es muy plausible que pasaran tiempo en zonas a las que el público general o la mayoría de los fotógrafos no tuvieran acceso, lugares que les habrían permitido disfrutar de la velada sin la constante presión de las cámaras y de las miradas ajenas. Y hablemos un poco de su relación, porque sabemos que es un tema que a muchos de ustedes les interesa profundamente, y ha sido fuente de innumerables debates y teorías. Si bien este evento en particular no ofreció ninguna evidencia concluyente de una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir, tampoco proporcionó indicios de conflicto o tensión alguna. Su presencia, aunque discreta al principio, indica una cierta normalidad y comodidad social en el mismo espacio. Si hubiera habido algún tipo de tensión significativa o un distanciamiento real, es muy probable que hubieran tomado la decisión de evitar incluso compartir el mismo evento, o al menos, habrían mantenido una distancia mucho más marcada. El hecho de que ambos asistieran y eventualmente se les viera interactuando o simplemente compartiendo el mismo ambiente festivo, sugiere que sus caminos profesionales y sociales se cruzan de manera amistosa, y que la química que el público adora en pantalla no se traduce necesariamente en una vida privada interconectada de forma romántica. Para muchos fans, la anticipación de verlos juntos en la vida real, de presenciar una confirmación de esa química fuera de los guiones, es un sueño recurrente, un deseo alimentado por la poderosa conexión que mostraron en Erkentzikos. Y es precisamente esta fuerte conexión, esta química tan creíble y cautivadora, lo que hace que cualquier interacción o evento donde ambos coinciden sea analizado al milímetro, diseccionado en busca de cualquier señal, de cualquier indicio. Entendemos esa curiosidad, esa necesidad de ver si la magia de la pantalla, esa chispa que enamoró a millones, se traslada al mundo real. Pero a veces la realidad es simplemente profesional y amistosa, y eso también tiene su encanto. Así que, en resumen, ¿dónde se escondieron Can Yaman y Demet Özdemir en esa famosa fiesta que tantos interrogantes generó? La respuesta más probable y esclarecedora es que optaron por una llegada discreta y un tiempo inicial en zonas más privadas y reservadas del evento con el objetivo de evitar el caos mediático, la exposición inmediata y el asedio de los paparazzi, y así poder disfrutar de la velada a su manera, con mayor tranquilidad. No se trataba de una ausencia real, sino de una entrada estratégicamente planificada y una gestión inteligente de su presencia en un entorno que para ellos está cargado de atención pública constante. Pasaron tiempo en áreas menos accesibles, quizás en salones privados o zonas VIP exclusivas, y se integraron a la fiesta de forma gradual, permitiéndose disfrutar de un espacio más íntimo y personal antes de dejarse ver más abiertamente en las zonas comunes. Este tipo de situaciones nos recuerdan, una y otra vez, que detrás de las cámaras, de las luces deslumbrantes y de las alfombras rojas, las celebridades también buscan momentos de normalidad, de autenticidad y sobre todo, de control sobre su exposición pública. Su decisión de llegar tarde y de ocupar zonas más reservadas no es un acto de rebeldía, sino una táctica común y efectiva para gestionar la fama, el escrutinio constante de los medios y el fervor de los admiradores, permitiéndoles disfrutar de un evento social sin que se convierta en un circo mediático. Y hasta aquí nuestro viaje al misterio de la fiesta, desentrañando la incógnita de la presencia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que esta explicación les haya resultado intrigante, esclarecedora y sobre todo, satisfactoria. Nos encanta poder desentrañar estos enigmas para ustedes, y su participación activa en los comentarios, sus preguntas y sus aportaciones nos ayudan enormemente a seguir haciéndolo, a mejorar y a enfocar nuestras próximas investigaciones. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo, por su fiel seguimiento y por ser parte de esta comunidad que construimos juntos. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir buscando la información más interesante, a indagar en los detalles y a compartirla con ustedes de la manera más clara y entretenida posible. Si les ha gustado este contenido, si les ha parecido útil, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la lectura, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Un simple clic suyo marca una gran diferencia para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar este tema, a quienes les gusta el mundo del espectáculo turco o simplemente disfrutan de un buen misterio resuelto.
Y sobre todo, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les garantiza que no se perderán nada de lo que estamos preparando para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cuando publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis a fondo y más misterios por desvelar. Hasta pronto.